Buenas tardes. La saluda la doctora María Rosario Fuertes Anaya, médico jefe de servicio de otorrinolaringología del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Vamos a hacer la clase de hoy, que es sobre patología de oído medio. Bien, paso a compartir la clase. Muy bien, a ver, ¿se ve? A ver, Silva. ¿Está? Sí, doctora. Muy bien, gracias Silva. Muy bien, jóvenes. Voy a quitarme acá el video para que esto no se vuelva lento. Patología de oído medio. Muy bien. Como vemos aquí, es el puntero. Vemos lo que está aquí marcado en un círculo, es la parte del oído que va a ser tratado el día de hoy, ¿no? Donde vemos aquí los huesecillos, la trompa de Eustaquio, ¿no? La membrana timpánica. Anatomía y fisiología. Ok, muy bien. Muchas veces las láminas valen más que muchas palabras. Nos queda en la memoria fotográfica. Lo que queremos... Lo que queremos poder visualizar acá, si queremos ver oído medio, debemos de enderezar el conducto auditivo externo. Por eso acá vemos la maniobra, vemos aquí que el examinador dirige el pabellón auricular hacia arriba y hacia atrás para poder introducir el otoscopio, ¿sí? Y poder visualizar lo que hay en este lado izquierdo. Van a ver una membrana timpánica íntegra, con el rayo luminoso, con el marcón de martillo y las otras características, ¿no? Acá vemos a la derecha el diagrama, ¿no? Un diagrama, una cruz. Podemos ver la zona antero superior, la zona postero superior, postero inferior, antero inferior. Vemos las estructuras de, digamos, los cuadrantes de la membrana timpánica, los cuales podemos verificar mango del martillo, el cuerpo del martillo. Disculpen un segundito. Ok, y ahora sí, mil disculpas. Entonces, le decía, podemos visualizar el mango de martillo, el cuerpo de martillo, todo lo que es acá la parte de la pars flácida, la pars tensa. Estos cuadrantes nos ayudan muy bien a poder identificar estructuras, podemos localizar las perforaciones, ¿no? Podemos señalar en qué área está comprometida, por ejemplo, está en la parte antero-posterior inferior, o más es en la parte posterior superior, ¿sí? Nos va a ayudar a determinar dichas áreas. Ok, entonces es
Muy importante también resaltar que los huesecillos del oído medio son los más pequeños de la anatomía humana y podemos tener la fortuna de poder visualizarlos a través de una membrana timpánica, digamos, normal, nacarada. Principalmente vemos el martillo. Podemos ver también yunque con un poquito más de dificultad el estribo. Bien, esos son 3 huesecillos del oído medio, en los cuales funcionan como un pistón. Cuando viene acá todo el sonido intenso, esto se amortigua para, como una especie de una palanca amortiguadora de sonidos, y vamos a evitar tener problemas de sonidos intensos que nos conlleven a trauma acústicos. La trompa de Eustaquio es el órgano principal, o mejor dicho, la parte de la anatomía principal, que si funciona de una manera impropia o no correcta, vamos a tener problemas de patología de oído medio. O sea, funciona bien la trompa, vamos a tener menos casos, o no vamos a tener casos de patología de oído medio. ¿Ok? Vamos a ver la fisiología de la audición. Ok, miren, acá en esta figura vemos que en este extremo superior izquierdo, vemos que vienen las ondas sonoras, llegan a través de la oreja, ingresan por el conducto auditivo externo, y finalmente este sonido ingresa por el conducto y hace que la membrana timpánica vibre, ¿no? Ese sonido en forma de energía mecánica, mediante la acción de la palanca de los huesecillos, o sea, de martillo, yunque y estribo, va hacia la ventana oval, ¿no? Esta energía mecánica es transmitida por los líquidos del oído interno hacia la cóclea, donde se transforma en energía eléctrica. Luego va hacia el nervio vestibulo-coclear, hacia el sistema nervioso central, donde ya va a ser ese sonido analizado, interpretado como un sonido en su forma final. La cóclea, ¿no?, es la parte auditiva del oído interno. Esta es la parte del órgano de Corti, es el órgano neurosensorial de la cóclea. Esto es lo que vamos nosotros a evaluar cuando hacemos emisiones otoacústicas. En las emisiones otoacústicas estamos pretendiendo evaluar cómo están las células ciliares externas, la integridad, digamos que estén bien, y nos pueda permitir saber si el niño tiene la audición normal y va a poder hablar más adelante. Es un examen que se le debe realizar a todos los recién nacidos, y que eso lo vamos a ver con posterioridad. Habíamos hablado de la trompa de Eustaquio. Este es, como quien dice, el rey de la película. El buen funcionamiento de esta estructura va a depender del buen equilibrio de presiones, y vamos a tener un buen funcionamiento del oído medio. Sí. ¿Okay? Acá en la lámina vemos la figura de un bebé y la de un adulto, pero podemos diferenciar, podemos ver la diferencia anatómica de la trompa de Eustaquio del niño y del adulto, ¿bien? Como vemos, en el niño es más recto, corto. En cambio, a medida que el niño va creciendo, entonces la cara se va alargando, la angulación también va cambiando, va tomando otra angulación, y al tomar otra angulación va a tener menos predisposición a hacer cuadros de oído medio. Eso quiere decir que simplemente por anatomía el niño está predispuesto a hacer cuadros de patología de oído medio. Por ello es muy común que en los niños tengan cuadros de otitis media aguda. Bien, a medida que va creciendo el niño
la cara se va alargando, el cráneo va alargando, entonces la angulación de la trompa de Eustaquio aumenta, va a disminuir en los casos de otitis media aguda. Y eso se puede ver aquí en este cuadro. Mire, mientras que la longitud en el niño es 17.5, en el adulto es más del doble, 27.5. Mientras que en el niño el ángulo con el plano horizontal es solo de 10 grados, y en el adulto tiene mayor angulación, 45 grados. La luz en el niño es menor, y en el adulto es mayor. ¿Sí? Hay menor cantidad de fibras elásticas en el niño, esto aumenta en los adultos. Igual, tiene menor volumen del oído medio y hay mayor volumen en el adulto. Menor cantidad de cartílago en el niño, 3 veces mayor. Entonces, solamente por el crecimiento, ¿no? Por aumentar la edad, tiene mayor crecimiento de la cara, la diferencia anatómica varía y vamos a dejar de tener menos cuadros de incidencia de otitis media aguda. Entonces, siempre recuerden ello. Los niños están hechos para hacer patología de oído medio. Es normal, digamos, es por anatomía se puede dar. Imagínense, si ya de por sí, teniendo una anatomía normal, hay predisposición, ya se imaginarán aquellos pacientes que tienen alteraciones craneofaciales. Al tener alteración craneofacial, aumenta la incidencia de estos casos. Y eso lo vamos a hablar más adelante. Si hablamos de patología, primero las funciones. Las funciones de la trompa de Eustaquio, una de ellas, la ventilación del oído medio, claro, ayuda a ventilarse, tiene que haber buena presión de un lado al otro, eso, la buena permeabilidad, eso hace que esto esté ventilado. Protege al oído medio de las secreciones nasofaringes y del ruido, y realiza el drenaje hacia la rinofaringe de las secreciones del oído medio. Si no hay buen funcionamiento de la trompa de Eustaquio, entonces vamos a tener problemas con todo esto. Cuando hablamos de patología, una de ellas podemos estar hablando de catarro tubario. Entonces, tenemos que la trompa de Eustaquio, en vez de ser permeable, está cerrada por el edema, por el hinchazón, por decirlo de alguna manera. Entonces, si está cerrado por edema, no me va a realizar un buen drenaje. Y si no va a realizar un buen drenaje, vamos a tener problemas de hipoacusia, que quiere decir disminución de la audición, sensación de plenitud del oído, el paciente siente que hay algo ahí que está ocupando, y deberíamos visualizarlo a través de la otoscopía. Esta patología puede haber presión negativa sola sin líquido o con líquido. Todo paciente que me dice, doctora, no escucho, o mi hijo está muy gritoncito, o alza el volumen del televisor o de la radio, entonces estamos ante un cuadro de disminución de la audición. En los niños a partir de los 6 años, que son niños que ya colaboran, podemos hacerle la medición de la audición, que es la audiometría. Este es un examen subjetivo. Quiere decir, si yo colaboro, va a salir el resultado que uno espera, ¿no? Eso es a partir de los 6 años. Antes es un poco más complicado porque los niños tienden a jugar, a no tomar en serio este examen, y podemos dilatar y podemos errar en el concepto. Bien. Con esta audiometría podemos primero evaluar el funcionamiento correcto, hacer una curva audiométrica dependiendo de las respuestas que nos den, y deberíamos hacer un average, que es un promedio, que se saca con las frecuencias de 500.000 y 2.000. Hasta 20 decibeles, que es el promedio, podemos hablar de normalidad. Cuando ya hablamos
a partir de 21 hacia adelante ya estamos hablando de disminución de la audición o hipoacusia, que dependiendo del promedio, vamos a ver si se trata, perdón, un ratito. Ok, ya. Entonces, dependiendo del promedio, puede ser leve, de 21 a 40, de 41 a 70 moderado, de 71 a 90 severo y mayor de 90 profundo. Ese es grado de hipoacusia. En estos catarros tubarios, la pérdida máxima es hasta de grado moderado. Cuando hablamos de timpanometría, es un estudio que nos va a ayudar a saber cómo está la indemnidad o cómo está la caja, cómo está el oído medio, si hay glue ear, lo que quiere decir oído gomoso, moco pegajoso. Lo real es que se envía aire y haya movimiento de la membrana timpánica y grafique como si fuera una campana, pero a medida que esta campana va siendo más aplanada, quiere decir que hay acúmulo de líquido al otro lado. Entonces se debe hacer audiometría, timpanograma, timpanometría, y el tratamiento, si estamos hablando que hay edema, entonces está inflamado, tenemos que darle antiinflamatorios, antibióticos, ejercicio de Valsalva, es simplemente insuflar los malares para poder ayudar a que haya ingreso de aire del lado contrario, ¿no? Y micropunción timpánica cuando sea necesario. Esto debe mejorar en un lazo de menos de 3 meses, pero si va más de 3 meses ya estaba hablando de cronicidad. Hablamos de cronicidad cuando tenemos un tiempo de enfermedad mayor de 3 meses. Eso es en cualquier patología, no solamente en patología de oído medio. Entonces persiste el cuadro anterior, persiste la hipoacusia, persiste la sensación de oído tapado, la audiometría me persiste que sigue alterada, hay una hipoacusia conductiva, precisamente una conductiva leve, moderada y no mejora. Entonces, aquí la segunda opción ya es hacer una incisión, que puede ser anterior inferior o posterior inferior, para la colocación de tubo de ventilación o diámetro. Bien. Esta colocación de estos tubos de ventilación es para equiparar presiones, tanto externas como internas. Pero al hacer la incisión con una aspiración, se saca todo ese oído gomoso, toda esa secreción gomosa. Por eso también se llegan a denominar esto glue ear, que es oído gomoso. Y luego se colocan estos tubos de ventilación. Ahora, cuando se coloca tubo de ventilación, se le explica a los padres que el paciente debe de, si supongamos es en vacaciones o es en verano, no puede ir a la playa, a la piscina, porque basta que sumerja la cabeza, va a ingresar el agua del mar o el agua de la piscina hacia caja, oído medio. Eso debe estar impermeabilizado, no debiera ir a estos lugares. Y si fueran solamente mojarse los pies, pero no pueden introducir la cabeza. Estos tubos permanecen alrededor de 6 meses y luego se extruyen solo hacia afuera y muchas veces se encuentra en la funda de la almohada. ¿Ok? Ahora ustedes dirán, doctora, ¿pero eso se va a quedar hecho un hueco? No, no queda un hueco. Eso simplemente se cierra. Recuerde que nosotros tenemos 3 capas ahí en la membrana antipénica, quedan 2 y con eso se cierra, no hay ningún problema. Es muy raro, muy raro, que eso quede perforado. En un caso quedara perforado, entonces se procede a obtener un injerto y colocar en esa
en esa área que está perforada. Pero eso ya es una operación. Bien, entonces, de eso hay que tener cuidado. A ver, un momentito. Si hablamos de otitis media aguda, jóvenes, esta sección, esta patología es muy frecuente en las guardias del internado en pediatría. ¿Bien? Porque, como les decía, el niño está hecho para hacer otitis media aguda. Por su anatomía van a ser problemas de otitis media aguda. ¿Sí? Entonces, si vemos acá en el recuadro, ven, el niño se coge la orejita que le molesta, que le duele. ¿Bien? Vemos aquí en este cuadro, vemos una membrana timpánica ya congestiva, ¿no? ¿Qué es la otitis media aguda? Se define como un proceso infeccioso inflamatorio del revestimiento superiótico del oído medio. ¿Okay? Hay un problema en el oído medio, en el compartimiento medio, ¿no? Esto se supone un proceso agudo cuya resolución no debe exceder de 3 semanas. Pero para esta otitis media aguda hay factores de riesgo, como cuáles, vamos a mencionarla. Son múltiples, ¿no? En la infancia, la suspensión pronta de alimentación con leche materna. Por ello se propugna mucho la lactancia materna de al menos 6 meses, no antes. Porque puede conllevar un déficit inmunológico. Cuando también hay un uso temprano y prolongado del biberón, también puede llevar estos problemas. Igual la inmunosupresión y, como le decían, las alteraciones craneofaciales. Entonces se imagina, si ya tiene alteraciones craneofaciales, entonces esto aumenta más el riesgo. O sea, no solamente es porque son niños, sino además porque tiene una malformación craneofacial, como por ejemplo, a ver, el alumno Sandoval Juárez. ¿Qué alteración craneofacial podría mencionar? A ver, Sawanay, la alumna Sawanay. Doctora. ¿Quién Doctora. respondió? Espérese. Sí. Sí, soy el alumno Sandoval. Ya, alumno Sandoval. Estaba almorzando ya. Dígame, ¿qué alteración craneofacial conoce usted? Podría ser una microcefalia. No estaba almorzando, sino que tengo problemas de conexión hace rato. Ya, muy bien, doctor. Alteración craneofacial, microcefalia. ¿Otra alteración craneofacial, doctor? ¿Treasure Collins? Ya, muy bien. Ok, gracias, doctor. No, a usted, disculpe en todo caso. Gracias. Ya, doctor, no se preocupe. Jonathan Enrique Salazar. Sí, doctora. Buenas tardes. Craneosinostosis. Buenas tardes, Sí, doctora. buenas tardes. ¿Qué otra patología, qué otra alteración craneofacial usted conoce? La craneosinostosis, doctora. Craneosinostosis. Ya, otra más frecuente. Y hay una muy frecuente que salen en campañas cada año. Inclusive vienen médicos extranjeros. ¿Labio leporino? No. Labio leporino. Fisura fisura palatina. Muy bien, labio leporino, muy bien, grande. Paladar hendido y fisura palatina. Estos niños que tienen esta patología que están ustedes mencionando, tienen más problemas, tienen más casos, más cuadros de otitis media aguda por alteración craneofacial. ¿Bien? Entonces, aparte de ser niños, se les suma la alteración craneofacial.
Por eso muchas veces en estos pacientitos que llegan al consultorio, de repente me llegó, no sé, un niño, por ejemplo, un síndrome de Down, que no lo han dicho, ¿no? Un niño síndrome de Down que está sangrando, ¿ok? Veo que ha pasado con algo con el sangrado, pero debo preocuparme cómo están esos oídos, porque de por sí su alteración craneofacial va a conllevar otitis media aguda. Bien, entonces muchas veces estos niños no manifiestan de repente mayor molestia, sino que son gritoncitos o alzan el volumen y pueden tener problemas de otitis media aguda serosa, catarro tubario. ¿Ya? Entonces, esos ténganlo en cuenta en la infancia. Ya de por sí, la alteración craneofacial, la supresión pronta de la alimentación con leche materna y uso temprano y prolongado del biberón. Cuando hablamos de biberón es porque muchas veces colocan mal o no hay una angulación al colocar el biberón y el paciente y el bebé puede tener regurgitación e irse hacia las fosas nasales y esto ya hacia la trompa se abre y tener problemas con el oído. ¿Ok? Por otro lado, ya en la adultez, en la ancianidad, por eso no escucho mucho que el adulto o el anciano tenga otitis media aguda. Ay, pero es muy poco, más es de niños. ¿Ya? Pero se puede dar por condición de fumador activo o pasivo, infecciones recurrentes de la vía aérea superior, alergias, reflujo gastroesofágico, cáncer, también en un adulto mayor que usted verifique que tiene una otitis media aguda, debe de pensar que hay algo que está creciendo alrededor de la trompa y ese algo puede ser un linfoma que está presionando, está haciendo una compresión extrínseca y no permite que se ventile, que se abra, que se aperture esa trompa y produce cuadro de otitis media aguda. Entonces tenemos que ser muy, digamos, tener eso en cuenta en los adultos mayores principalmente. ¿Ok? Lo colocamos en rojo porque la otitis media aguda es la principal causa de consulta médica y de prescripción de antimicrobianos en países en vía de desarrollo. En cristiano es donde se recetan más antibióticos en pacientes de vías de desarrollo. Pero según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 51.000 muertes ocurren anualmente en menores de 5 años por complicaciones de homa, infecciones intracraneanas. Eso ocurre en pacientes subdesarrollados. Acá para graficar, ¿quiénes son los agentes etiológicos que causan otitis media aguda? Mire, el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis. Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis. Cuando hemos hablado de la fisiopatología, hemos hablado que en los niños va a ser relacionado a su anatomía, ¿no? A la madurez de la trompa. Es corto, es horizontal y de amplia luz, y además existe madurez del sistema inmunológico. En cambio, en el adulto se va a manifestar por disminución de la presión de los gases. Vamos a hacer un sondeo un ratito.
A ver, jóvenes. Falta Saguanay, responder. Freddy Junior Rodríguez, Jaime Luis Sandoval, Caelín Sotomayor, Mirela Romero, Saldaña. ¿Dónde está el alumno, Saldaña? Doctora, buenas tardes. Acá estoy presente. Freddy Rodríguez. Rodríguez. Ya, pero no había puesto su respuesta. Ok. Revisando, Denis Velarde, Cailín Sotomayor y Saldaña. Mateo Rodríguez. Su respuesta es no. ¿Por qué no? Sí, doctora, me llamó, disculpe. Buenas tardes, doctor Rodríguez. Usted que ha colocado no. ¿Por qué ha colocado no? ¿Cuál era la pregunta? A ver, ahorita la reviso. Ya, de los microorganismos de la otitis media aguda, ¿no? Pero está bien, doctora, porque es el Haemophilus influenzae, el Streptococcus pneumoniae y la Moraxella también. No. Son tres. Entonces, usted, Mateo Rodríguez, ha puesto no. Para usted no es Haemophilus influenzae y aneroides. Usted ha colocado no. Disculpe, doctora. No, sí son esos, doctora. Y a ver, Luis Alberto Grandes. Luis Alberto Grandes. Luis Alberto Grandes no está. Saldaña. Sí, doctora, acá Grandes. Grandes, viene. ¿Por qué su respuesta no? Porque yo estaba pensando en lo mismo que dijo mi compañero, ¿no? La Moraxella, el Streptococcus pneumoniae. Y el Haemophilus sí, pero ¿y anaerobios? Ajá, entonces, ¿es sí o no o se ha equivocado su respuesta? No sé, quizá tendría que aclarar, o sea, la pregunta, ¿no? O sea, uno sí y el otro no, y los otros no. Ya, si uno es sí y el otro no, la respuesta es no, pues. No, pues Porque sí. está mal, pues. Perfecto. Ajá. ¿Cierto? Está mal, pues. No Sí. son. Sí es Haemophilus influenza, pero no es el anaerobio. Entonces la respuesta es no. ¿Ok? Porque acá no lo puedo poner así, porque se tendría que decir que el anaerobio también sí es. Los microorganismos son Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis y Streptococcus pneumoniae. ¿Ok? ¿Ya? Sigamos, doctores. Entonces, tenemos diagnóstico
clínico. Para hacer un diagnóstico clínico debemos de siempre preguntar a la madre, hacer una buena anamnesis. Con eso nos ayuda a tener una disquisición para tener conocimiento de ante qué estamos, ante qué patologías estamos, ¿no? Y una de ellas es, de repente la madre refiere que el niño ha estado irritable, ha estado con fiebre, no ha querido comer, está apático, ¿bien? Entonces, estos son signos y síntomas inespecíficos en los muy bebés. En los bebés, en los menores de 1 año, y es más, en menores de 6 meses, no van a referir que les duele algo, ¿no? Simplemente lloran y lloran, están apáticos, no quieren lactar, y todo el rato están fastidiados. Y además cursan con fiebre. El pediatra que está entrenado, está pendiente de esto, va a, digamos, a tomar en cuenta que puede estar ante el caso de una otitis media aguda, lo toma en cuenta, ¿no? Entonces, si bien es cierto, si ellos no tienen un otoscopio, lo van a referir al otorrino. Pero ¿qué signos podemos hallar en menores de 6 años? El de la otodinia, el signo del trago positivo. La otodinia es el dolor propio del oído. Y signo del trago positivo es simplemente se presiona el trago y el niño salta en llanto. Y en los menores de 6 meses, ¿por qué? Porque el conducto auditivo externo, que es cortito, es más cartilaginoso y está más relacionado a la membrana timpánica. Entonces, cuando se presiona, va a sentir dolorabilidad y el niño va a llorar. ¿Okay? Es un signo que puede buscarse, ya que es un poquito cruel, ¿no? Ahora, pero si ustedes tienen el otoscopio y visualizan secreción purulenta en el conducto, entonces vamos a tener una otorrea. Y eso nos va a determinar que sí, podemos imaginar inclusive que la membrana timpánica se ha perforado porque hay otorrea, ¿no? En el caso de que no haya otorrea, vamos a ver una membrana timpánica congestiva, pero abombada, porque no está rota, ¿no? Y la movilidad disminuida. Una buena anamnesis y un examen clínico con otoscopía, mediante la otoscopía, bien, con el otoscopio o con la ayuda del microscopio, el otomicroscopio, nos puede ayudar para llegar al diagnóstico de la otitis media aguda. Acá, jóvenes, por favor, a tomar muy en cuenta, ¿no?, el tratamiento. Si quiero ver cómo está mi membrana timpánica y veo que hay un poquito de resto de cerumen, hay un poco de detritus, entonces lo que debo hacer es limpiar esa zona, esa área, para poder visualizar, enderezando el conducto, poder visualizar la membrana timpánica y poder verificar de qué se está tratando, ¿no? Hablamos de meningocentesis, cuando tenemos una membrana timpánica muy abombada, con un dolor intenso, progresivo, en donde es más, lo vemos tan tenso, tan abombado, que pensamos mentalmente, no, pensamos, este paciente en cualquier momento, esa membrana se rompe, ¿bien? Estalla. Entonces, antes que suceda eso, se hace una pequeña incisión. Pero para esto debemos tener al paciente en la camilla, colocado con una sábana a manera de un fardito para que no se mueva, y lateralizando el oído a examinar. Teniendo el instrumental adecuado y bajo visión microscópica, podemos hacer la incisión. Se hace esa incisión y sale inmediatamente el líquido purulento, la secreción purulenta. Automáticamente el niño deja de llorar. ¿Por qué? Porque ya no hay esa presión que hay del otro lado. ¿Sí? Es más, muchas veces la mamá llega a la emergencia llorando y nos dice que el niño ha estado también llorando demasiado toda la noche, pero de repente dejó de llorar automáticamente y se percató que a través como las señoras hablan, ¿no?, en la orejita, vi que había pus. Entonces simplemente se perforó la membrana timpánica y la traía para evaluación por emergencia. Bien.
Entonces, hay que darle la calma necesaria a los padres. Si es que algunos piensan que se rompió la membrana timpánica y se van a quedar sordos, ¿no? Hay una hipoacusia y puede haber una hipoacusia temporal, lógicamente, porque hay edema de caja, hay edema de la membrana timpánica, hay secreción, ¿sí? Pero a medida que este cuadro mejora, hay menos cuadro inflamatorio y menos cuadro infeccioso, va a volver a la normalidad, ¿ok? Entonces, el tratamiento específico a la cabeza es la amoxicilina. Si la amoxicilina si siempre tomó amoxicilina, entonces habría que darle la amoxicilina con ácido clavulánico, o la sultamicilina, o la acetilcifuroxima, y si es alérgico a todo esto, macrólidos. Pero debe tomar en cuenta la cantidad de miligramos al día, ¿ok? El tratamiento coadyuvante va a ser el paracetamol, el ibuprofeno, corticoide inmunolítico, ¿ok? No sé qué ha pasado, pero yo tenía un slide. Lo que pasa es que ahora en pandemia, ¿qué se está viendo? Se hizo un trabajo en el cual de 8 pacientes confirmados con COVID y que venían con dolor de oído, 2 de ellos al menos habían tenido perforación de membrana timpánica y habían cursado, inclusive con radiología de tórax normal, pero sí tenían hisopado nasofaringio positivo. Entonces, se está viendo casos de otitis media aguda, solo como cuadro de otitis media aguda en pacientes con COVID. Entonces, debemos sospechar en esos pacientes con COVID que inclusive puede tener la radiografía de tórax normal como también anormal y pueden estar haciendo una neumonía silente, la hipoxemia silente, ¿bien? Pero solo con dolor de oído y tener hisopado nasofaringio. Entonces ahorita estamos en estado de alerta, estamos ya viendo otras cosas, así como antes solamente se sabía que los pacientes tenían catarro nasal, ¿no? Obstrucción nasal, rinorrea, tos parruna, ¿cierto? Ahora, y después se agregó la disgeusia, la hiposmia. Ahora estamos viendo estos cuadros de otitis media aguda y estamos en alerta. Vemos eso, un OMA, estamos detrás de eso, un hisopado faríngeo y de todas maneras una radiografía de tórax. Entonces ya hay casos reportados de pacientes con hisopado nasofaringio COVID positivo. ¿Okay? Y esto ya no se está hablando de solo niños, se está hablando de adultos justamente por el COVID. ¿Okay? Justo lo que le decían nuestros alumnos ahora, por el tema de COVID, y como sabrán, en los hospitales no hay consulta, solo interconsultas, emergencia y hospitalización. Si tenemos que evaluar a pacientes, para evitar acercarnos a los oídos, estamos tratando de usar los telescopios, y quien pueda tener un videotoscopio mucho mejor, para evitar estar muy cercano. Recuerde que el paciente puede estornudar, toser. Siempre lo examinamos con mascarilla, nosotros y ellos, pero igual debemos de tomar las precauciones. Las complicaciones habíamos hablado. Una clásica, la perforación de membrana timpánica. Ya cuando se rompió la membrana timpánica, eso ya es una complicación. La laberintitis serosa aguda es la verdadera laberintitis. Como hay todo un exudado purulento en caja, esto por continuidad va a ir hacia el oído interno y causar una laberintitis serosa aguda. Mastoiditis, miren atrás, una mastoides. Vemos como si la orejita estuviese para adelante. Bien. Cuando evidenciamos esto, el niño no puede quedarse en casa, el niño debe quedarse hospitalizado, dar tratamiento antibiótico, terapia vía endovenosa, es como lo que se dice, enfriar el cuadro, y luego enviarlo, luego ingresar a sala para hacer la limpieza respectiva. Parálisis del facial, ¿sí? Esa es una complicación, y colesteatoma, que vamos a ver. Esas son causas óticas, extraóticas, que son las que debemos de tener más cuidado. Tenemos
absceso cerebral, osteomielitis craneofacial, trombosis del seno lateral y meningoencefalitis. Aquí un absceso cerebral. ¿Y por qué? Si ustedes cierran sus ojos, recuerden cómo la cara, los ojos, el oído está de vecino el sistema nervioso central. Entonces, si tenemos el oído medio y como techo tenemos el sistema nervioso central y eso está horadado o hay una enfermedad por contigüidad, puede haber esta complicación, absceso cerebral. Entonces hay que tener mucho cuidado. Eso es lo que le decía. Se había pasado acá. Otitis media en coronavirus. ¿Ok? Eso es lo que le decía. Este es en este año de enero. Acá está. 6 pacientes cursan con efusión de oído medio, un paciente con perforación y pérdida auditiva. Y ya, entonces hay que tener una manifestación o síntoma asociado a enfermedad por COVID-19 durante la pandemia actual. Entonces debemos de tomar en cuenta esta patología de oído medio. Miren, en este caso sí hay una radiografía, ¿no? Alterada y otitis media aguda. Entonces debemos tomar ahora en cuenta las otitis media agudas, debemos ser más prejuiciosos. Como digo, no solo en niños, ya en adultos, por el caso de pandemia actual. Okay. El tamizaje auditivo universal se trata de poder buscar casos de niños con hipoacusia neurosensorial profunda. ¿Qué significa esto? Así como cuando nacen los niños en los hospitales o nacen en las clínicas y se sabe que, digamos, qué grupo sanguíneo tiene, si tiene hipoglicemia o si tiene problemas tiroideos, acá lo que se debe saber es, o lo que se quiere saber, si el niño escucha o no, en términos generales. Todos, universal, es decir, los pretérminos y los atérminos. Cuando se hacía solamente los niños de riesgo, nos quedaba un 50% que estaban sanitos, pero también se ha llegado a ver que los pacientes que nacieron, por ejemplo, con 3 kilos, con las 40 semanas de gestación, pueden llegar a tener problemas auditivos. Por ello se determinó que todo niño que nace en hospital o clínica debe ser tamizado con emisiones otoacústicas. Es un examen muy sencillo que se hace en la cama de ¿no? del bebé, se coloca como si fuera un lapicito y en el extremo digital hay un PR chip que es como un plastiquito en el cual el equipo envía un sonido, que lo voy a decir de manera general. Ese sonido, si la cóclea está indemne, si las células ciliares están bien, va a rebotar, o sea, ese sonido lo rebota a manera de eco y sale en la pantalla, pasa, ¿ok? Pasó. Si no pasa, sale a control, debemos de citarlo al mes. Si no vuelve a pasar, al siguiente mes. De siesta, se hacen 3 tamizajes. Y si los 3 tamizajes no pasa, o sea, hay alguna falla, entonces es ahí donde empieza todo el estudio de audición de este niño, que incluye tomografías, resonancias, potenciales evocados auditivos, ¿no? Es una serie de cosas, no solamente que no escuche, es una serie de cosas. Además, conversar con los padres para ver la genética. Y cuando tenemos todo ya organizado y se determina que el niño sufre de una hipoacusia neurosensorial profunda, entonces ya es candidato a implante coclear, que es un oído electrónico. ¿Y cuál es el objetivo? A ver, si tenemos un niño que no escucha nada, o casi nada, ¿qué pretendemos que hable si no escucha? Si nosotros queremos cantar, debemos escuchar la letra de la canción, ¿cierto? Para poder cantar. Pero si no escucho, ¿qué canto? Lo mismo. Si el niño no escucha, ¿qué va a hablar? Por eso es sordo-mudo. Bien, entonces, debemos, con el tamizaje auditivo universal, se está tratando de captar niños con hipoacusia neurosensorial profunda lo más temprano posible. No debemos tener niños de 7 años
y que no habla para nada, habiendo perdido todo un tiempo fabuloso de más pequeño. Bien, menores de 3 años podría ser, y mientras más rápido se coloque el implante coclear, el niño tiene que hacer rehabilitación y adecuarse a los sonidos que va a escuchar por primera vez. Cuando dicen, no sé si hace poco vieron en la televisión y colocaron que se encendió el procesador, claro, que es la otra parte, porque hay dos partes, un componente interno y externo, ¿no? Entonces, el interno se lo colocaron en sala. Perdón, un segundito. Entonces, el externo se coloca al mes de la operación. Entonces, cuando se enciende, por así se conecta, el niño va a sentir algo diferente, que puede ser un sonido, o ellos lo van a interpretar de manera, y a veces lloran o se ríen. Y no es que escuche la voz de la mamá, es que no reconocen nada. Entonces, a veces esa información, ay, escuchó la voz de la mamá por primera vez, escucha algo que nunca había escuchado, y eso le puede generar llanto, le puede generar alegría. Hay múltiples manifestaciones, ¿bien? Para que ellos reconozcan el sonido del ave, el sonido de la caída del agua, y todo pasa tiempo. Es una rehabilitación de por lo menos 1 año y medio, por lo menos 2 veces a la semana. ¿Bien? Entonces, es todo un proceso del tamizaje. Ahora, ¿en qué niños debemos de tener muchísimo cuidado? O cuando ustedes sean internos. Niños que pesen menor de 1500 gramos, ¿ya? O sea, de muy bajo peso. Niños que estuvieron tan ictéricos que requirieron exsanguinotransfusión. Niños que han estado en UCI por más de 10 días, en una UCI neonatal. Niños cuyas madres han tenido TORCH. Todos estos niños son los que más debemos tener cuidado y estar detrás del pediatra neonatólogo y hacerle recordar que es necesario que de todas maneras no se olviden de que pase el tamizaje auditivo para saber si han sufrido o no de algún problema auditivo, ¿no? Por todos estos, por la ictericia, por el hecho de estar en UCI. Porque en UCI los equipos tienen un sonido y ese sonido puede llevar a algún problema en los niños. Entonces, eso sí les pido a mis alumnos o a los alumnos, ya que saben eso, ustedes tienen que ponerse las pilas y cuando vayan a hacer el internado estén detrás de eso, detrás de esos niños. Porque recuerden, ustedes salvan a un niño, le han salvado la vida. Porque al salvar la vida, al colocarle un oído de implante, un implante coclear, les están devolviendo vida. Ese niño va a insertarse a la sociedad y va a ser un niño de bien, un niño profesional. Si no, le vamos a mermar su capacidad sordo-mudo, va a aprender lenguaje de señas, no es lo que debiera ser, es mejor que un oído electrónico, ¿bien? Entonces, eso depende desde ustedes, desde internos, ya si son pediatras, neonatólogos, ya van a saber eso, entonces van a estar pendientes de los niños, ya saben. Hay una ayuda, y la ayuda es el oído electrónico. También hay pérdidas leves, moderadas, bien se le pueden colocar los audífonos, como cuando se les coloca a los adultos mayores, igual se le colocan los audífonos, y escuchan el sonido, y ellos pueden replicar, y empezar a hablar, y empezar a hacer una vida normal. Nosotros en el hospital tenemos ya muchos niños desde 2006 trasplantados, y hasta antes de pandemia los reuníamos una vez al año para ver la progresión, cómo se van resaltando. Y realmente era muy bonito ver que ellos cómo disfrutaban de la fiesta, ¿no? Bailaban o participaban con los payasos que alguna vez se reunían con ellos y veíamos que se había logrado el objetivo, los niños estaban reinsertados a la sociedad, que eso es lo que se quiere. Porque un hipocúsico o un sordo es una discapacidad que no se ve. Y basta un ejemplo, cualquiera de nosotros, colocamos unos auriculares, pero que se introducen en el conducto, bien, eso nos baja unos 20, 30 decibeles, y si de repente estoy resfriado, eso baja más, alguien me habla, no voy a hacerle caso y voy a pasar de frente.
¿no? Entonces voy a pasar como que puedo ser muy tímida, retraída, o inclusive puedo desobrada, ¿no? Entonces no se me ve porque yo camino, yo como, hablo, puedo hacer, pero tengo la dificultad. En cambio un ciego, un cieguito, alguien que tiene amaurosis, es una discapacidad que sí se ve porque el ciego usa bastón, el ciego se coloca lentes. Entonces uno ve a alguien así en la calle y reconoce que tiene un tipo de discapacidad visual. El sordo no. El sordo, a no ser que tenga su audífono, el sordo camina, pero lo llaman, le gritan y no hace caso y se pasa de frente. Por eso es una discapacidad que no se ve y a veces poco comprendida. Inclusive ha habido casos de queja, ¿cómo se llama esto? De Indecopi, porque maltrataron a una señora en un banco, porque la señora decía que ella no escuchaba y los otros no le creían y prácticamente la trataron mal. Ese es un tema muy importante y debemos de tomarlo en cuenta, más aún con nuestros adultos mayores. Algún día nosotros vamos a ser adultos mayores y debemos reconocer que a partir de los 40 años, la audición y todos nuestros órganos de los sentidos van a ir disminuyendo por la edad. Hay un envejecimiento de nuestros sentidos y uno de ellos es la audición. ¿Ok? Vamos a poder usar audífonos, sí, pero también puede haber una mala discriminación y eso no nos va a poder ayudar el audífono. Por eso debemos ser tolerantes con las personas que tienen disminución de la audición. ¿Sí? Bien, ahora vamos a hablar de la otitis media crónica. ¿Sí? Así hablamos de la otitis media aguda y vimos que tenía una membrana timpánica íntegra, congestiva, dolorosa. En la crónica ya no, y como verán acá hay como un riñón, ¿no? Esta es la perforación. En la crónica es lo que hay siempre, una perforación. La amplitud ya eso depende de los cuadrantes que están comprometidos. Aquí ya no hay dolor, porque ya no hay presión del otro lado. Ven aquí la figura, como si fuera una gran boca. Esta es una perforación de la membrana timpánica. Ya las características de una membrana timpánica nacarada, brillosa, ya cambió, ya no existe. Los agentes etiológicos aquí son diferentes. Miren. Tenemos gram negativos aerobios, la Pseudomonas aeruginosa, Proteus, Escherichia coli. Tenemos también Staphylococcus aureus. Y anaerobios, en el caso de las Prebotelas y Bacteroides fragilis, que es diferente, como en el caso del colesteatoma. Entonces acá los microorganismos variaron completamente. El tratamiento es completamente diferente a una otitis media aguda. Una otitis media aguda, vamos a tratarla con penicilinas y derivados, o macrólidos en el caso de que sean alérgicos a estos. En cambio, en la otitis media crónica cambió el tratamiento. Y vamos a ver. Primero, la clasificación. Tenemos otitis media crónica simple, que es la no colesteatomatosa, que se subdivide en activa o inactiva, y la colesteatomatosa y la específica, que en muy pocos casos se ve. La específica está relacionada a una otitis media crónica relacionada a tuberculosis. ¿Okay? Muy bien, de nuevo, el criterio de diagnósticos, anamnesis, o sea, el interrogatorio, que es muy importante. Tenemos otorrea, traumatismo óptico como antecedente. Vamos a tener otorrea mucosa con o sin olor, hipoacusia, parálisis facial y o vértigos. Y en todos estos casos el paciente va a referir hipoacusia. Y para poder determinar el grado de hipoacusia, como mencioné anteriormente, hay que hacer una audiometría, la medición de la audición. Tengo que visualizar cómo está esa membrana timpánica, cómo está la característica de esa perforación. Lo vamos a ver con la otoscopía o con la otomicroscopía. Radiografía de mastoides, también para visualizar área mastoidea.
pero mejor aún la tomografía mastoide para ver las estructuras internas, cómo están los huesecillos, cómo está el látigo, cómo están las estructuras del oído medio. Acá van a ver, el tratamiento es tópico. Vía oral, no, tópico. Como va a haber siempre pus, porque eso está perforado, entonces ya vamos a hacer lavados con solución acética al 2%. Vamos a variar, ¿no? Y acá el tratamiento ya es con quinolonas, ¿ok? Con quinolonas, acá dice ciprofloxacino, al 0.03, 1 a 3 gotas cada 12 horas por 10 días, o el ofloxacino al 0.3, 1 a 3 gotas cada 12 por 10 días. El ciprofloxacino en la actualidad hay, pero comúnmente viene asociado a un corticoide, entonces ahí debemos de tener cuidado y sí, como ciprofloxacino solo, si hay, por 10 días, pero si ya viene asociado a un corticoide, hay que darlo hasta 7 días. El ofloxacino no viene solo, esto puede ser por 10, por 15 días. ¿Okay? Pero primero hay que lavar el oído. Recuerden, si yo tengo pus, sobre esa pus no voy a aplicar las gotas óticas, ¿no? Hay que limpiar el oído, hay que dejarlo libre de secreciones y recién aplicar las gotas óticas. ¿Y cómo se aplican las gotas óticas? El paciente se coloca de costado, se endereza el conducto auditivo y se coloca gotas óticas y se queda por ahí por un lapso de 5 minutos. Aquí mencionamos al colesteatoma. El colesteatoma es como que el malo de la película. El colesteatoma, si bien es cierto, es un tumor que está en el oído medio, pero ese tumor es benigno, pero hay que retirarlo por las implicancias que va a conllevar. Ahí vemos una perla, ¿no? Una perla blanquecina. Eso es lo que nos hace denotar de que estamos ante la presencia de un colesteatoma. ¿Ok? A ver, chicos, un ratito voy a hacer un sondeo. Ok. Falta responder Urbina, Velarde. Urbina, Velarde, Vázquez, Sotomayor.
Ok. ¿Dónde está? Sotomayor. Caelín Sotomayor. La alumna Caelín Sotomayor. Caelín Sotomayor. Presente, doctora. Prende su cámara. Encienda su cámara. Prende la cámara. ¿Qué neuronas conoce? Caelín. Ya. Eliana Vázquez. Eliana Vázquez. Vázquez no está, ¿no? Ok. Saldaña, ¿qué quinolonas conoce? A ver, Saldaña, ¿qué quinolonas conoce? ¿O quién sabe la respuesta? Verás en la mano. Rodríguez. Doctora, las que usted mencionó en la teoría, ¿no? Ofloxacina y levofloxacino. ¿Cuál mencioné? Ofloxacina y levofloxacino, con los que se trata la otitis media crónica. Ya, a ver, Saldaña, usted me ha mencionado, está muy bien, levofloxacino es una quinolona, ofloxacino sí, pero yo no he dicho eso. A ver. Ajá, Solís, ofloxacino y ciprofloxacino, ofloxacino Vargas. Claro, el levofloxacino no hay gotas. Yo he hablado de ofloxacino y de ciprofloxacino, pero está bien que levofloxacino es quinolona, pero no para este caso, ¿ok? Ya, muy bien, entonces hay que hacer. Muy bien, Rodríguez, se confundió, claro, muy bien. Ok. Es tratamiento tópico. Muy bien. Entonces, más o menos como para romper el hielo, porque no sé en qué están. Sí me gustaría que todos estén con las cámaras encendidas. Sé que es una hora muy difícil de almuerzo, yo no almorzaba, entonces intentamos que no estén dormidos, que estén interactuando para hacer esto más llevadero, esta clase. ¿Okay? Entonces, perdón. Esta perla blanquecina que ven en el techo, esto me hace denotar que es un colesteatoma. En cristiano, ahí dice, tejido epitelial estratificado que crece dentro del hueso temporal, contenido epitelio degenerado, escamas de queratina. En cristiano es piel en donde no debería haber. ¿Ok? Podemos tener congénitos y adquiridos. Ven acá, esto es visible y esto es un signo indirecto. Si coloco mi otoscopio y veo casi en el techo del
de la membrana timpánica un hoyito, como si fuera una depresión, ¿no? Un pequeño cráter, por decirlo así, eso es un signo indirecto de un colesteatoma y debo tener cuidado. Ya la clínica, si tenemos esto, vamos a tener otorrea fétida intermitente, pérdida de la audición, vértigo, hemorragia, otalgia. ¿Ok? Otalgia, ojo, eso debemos tener cuidado. Otalgia. Otalgia es un dolor de oído, pero que no es propiamente el oído. Realmente eso es un término popularmente colocado, pero por ejemplo, a mí me puede doler de oído, pero porque tengo la muela picada, o tengo la articulación temporomandibular disfuncional. Por proximidad al oído, me hace parecer que el oído es el afectado, pero no es el oído, ¿ya? Es por la vecindad. Entonces, si yo quiero ver de qué se está tratando, de nuevo, tengo que ver el conducto. Si ahí está sucio, hay residuos, tengo que limpiar para ver cómo está el conducto, para ver cómo está la membrana timpánica, la perforación. Si tengo sospecha de colesteatoma, tengo que buscarlo. Entonces, acá dice, tengo que buscar signos de perforación marginal, se aprecian escamas blanquecinas perladas por la perforación, y también puede haber un pólipo inflamatorio, que es un estado de alerta. Como toda patología de oído medio que va a haber compromiso de audición, tengo que saber cuánto está escuchando el paciente, porque dependiendo de eso, después de la operación, el paciente me va a preguntar, ¿usted me ha operado para que escuche mejor o solo para tapar, como se dice, ¿no? Para sanar esa perforación? Entonces, con la audiometría debemos darle el pronóstico de la operación. Si estamos ante una hipoacusia conductiva, es decir, la vía ósea indemne, entonces tenemos un muy buen pronóstico, ¿no? Una mejora auditiva a considerar. Si tenemos una hipoacusia neurosensorial, no. Hagamos lo que hagamos, la pérdida auditiva es irremediable, no va a haber mejoría. Se le va a tener que explicar que se va a colocar un injerto en el área de la perforación para cerrar esa perforación, para que esa paciente en algún momento pueda usar un audífono y pueda ayudar en la mejora auditiva. Además puede ir a la piscina, a la playa, sumergirse sin problema, que ingrese eso y, digamos, bañe todo el oído medio. Eso es una hipoacusia neurosensorial. En la mixta puede haber algo de mejoría auditiva. Entonces, por eso es importantísimo la audiometría. Usted, si le hace una audiometría y evidencia que tiene una hipoacusia neurosensorial moderada y le dice que con la operación va a escuchar mejor, está faltando la verdad. Y los puede denunciar por crear falsas expectativas. Bien, entonces tienen que ser muy correctos, muy justos de qué pueden ofrecer al paciente, qué van a lograr con la operación, qué quieren hacer con la operación. ¿Okay? En este caso, en el paciente del colesteatoma, lo primero es retirar todo ese proceso colesteatomatoso para evitar futuras infecciones. ¿Okay? Y un estudio radiológico para saber qué tanto comprometido está esa área. A la cabeza la tomografía. Diagnóstico diferencial: otitis media supurativa benigna, meningitis granulosa y carcinoma infectado del oído medio, que en muy pocos casos solo he visto uno en muchísimos años. Acá, chicos, signo de alarma. Esto, muy pendientes, mucho cuidado. Este signo de alarma. Cuando ustedes tienen signo de alarma, si ustedes como médicos generales, serumistas o internos ya no pueden hacer más, tienen que transferirlo. Le decía, en una otitis media aguda, me duele el oído, me duele, grito de dolor, el niño llora ya. Pero en una otitis media crónica ya no debe doler. Y si duele, es porque podemos estar frente a una complicación. En el caso de colesteatoma, ¿no? Mire, otalgia, o sea, dolor de oído, vértigo, o parálisis facial en un paciente con otitis media crónica, a eso, alerta de una posible colesteatoma con complicación intratemporal. Ahí. Bien. ¿Okay? Pero lo peor, su conciencia ya está alterado, una complicación intracraneal. Esto es mucho más peligroso. ¿Ah? Ya con esos dos, digamos, motivos, complicación intratemporal, más aún intracraneal, tiene que llevarlo urgentemente al otorrino.
Aquellos pacientes que decían, doctora, si mi paciente estaba que supuraba, botaba pus, olía mal, olía a queso rancio su oído. Pero ¿sabe qué, doctora? Desde la mañana solo quiere dormir, no quiere comer, no me hace caso. Está habiendo un compromiso a nivel de conciencia. Ese Glasgow está cayendo, entonces está viendo ya una complicación y tienen que derivarlo, ¿ya? No jueguen a Supermanes, no digan, le voy a dar gotitas ópticas, aquí no funciona nada de eso. Puede estar habiendo un absceso intracerebral, algo muy delicado, por eso tienen que derivarlo. Es un signo de alarma, no se puede quedar en la casa. Y si llega al consultorio, este paciente debe ser hospitalizado para darle tratamiento antibiótico vía endovenosa, ¿no? Una cefalosporina con una clindamicina, de repente con dexametasona, pero hospitalizarlo para prepararlo ingreso a sala. Bien, ¿y por qué? Jóvenes, les decía, el colesteatoma es un tumor benigno, pero ¿cuál es el problema? Que tiene una gran capacidad osteolítica. ¿Qué quiere decir osteolítica? Que come hueso, osteolítica, rompe hueso. Es como un pequeño ratón, como un pequeño Pac-Man. Lo que va comiendo, lo que va, digamos, caminando o atravesando, se va comiendo. Es tal cual, como un Pac-Man. Entonces, si yo tengo este tumor que se anda comiendo de repente martillo, yunque, escribo, cubierta del facial, entonces está comiendo estructura, está destruyendo estructura, tengo que sacarlo antes que destruya más las partes estructurales del oído medio. ¿Bien? Si no tuviera esa capacidad osteolítica, pudiera quedarse unos días, unos meses. Pero si este tumor me está causando destrucción, tengo que retirarlo. Mientras más tiempo se quede en el oído medio, más destruye, más complicaciones. Va a comenzar de repente a tener más vértigo, a más parálisis facial, etc., etc., o ya puede ir hacia cerebro y tener mayores complicaciones. Entonces, eso se dice. Colesteatoma identificado, colesteatoma retirado. ¿Bien? Eso es diferente a que alguien venga al consultorio, veamos que tiene una perforación de membrana timpánica, está, vamos a decirlo en cristiano, hay un huequito, está perforado, está seco, no hay pus, ¿ok? Y el paciente me dice, doctora, quiero irme a Miami, quiero estar en 6 meses y regreso y me opero. Perfecto, mientras no supure, mientras no se resfríe el paciente, eso no avanza, está en stand-by y tiene tiempo para venir a operarse con tranquilidad. En cambio, un colesteatoma, ahí no, que yo vengo en 6 meses, no. Tiene que ser operado ya, ¿ok? Y además, a ver, ¿alguien me escribió? Ah, sí, ahorita vamos a responder eso, ¿ok? Entonces, uy, se me fue mi... Ya, entonces, debe ser operado ya. Una vez que se retire, hay la posibilidad de que queden algunas perlitas del colesteatoma, porque pueden ser inaccesibles y pueden recidivar. Sí, pueden recidivar. Es por eso, si hoy día se opera el colesteatoma, hay que verlo primero a los 5 días, a la semana, otra semana, así por 1 mes, por 2 meses, luego a los 3 meses, luego a los 6 meses, a los primeros 6 meses una tomografía de control. Después al año, y ese paciente hay que estarlo del año en año. A veces recién reciben a los 8 años, u otros al año. Es un paciente que no se le puede dar de alta. O se le da de alta en todo caso al año, pero con el compromiso de verlo. Bien, entonces, eso sí. A ver, vamos a ver qué ha pasado con el slide. Ah, acá está. Bien, entonces, hay que estar monitorizando este tipo de pacientes. Complicaciones similares a la de otitis media aguda. Complicaciones intratemporales, mastoiditis, petrositis, labirintititis, parálisis facial, e intracraneales, meningitis, abscesos, tromboflebitis. A estos hay que temerlos, porque esto puede causar muerte. Sin embargo, eso no quiere decir que menosprecien esto, no, hay que tener cuidado. Pero estos son mucho más peligrosos. Esto debemos evitar. ¿Bien? Si vemos un paciente que está con meningitis, tiene que hospitalizarlo, amplia cobertura antibiótica e ingresar a sala con el neurocirujano.
Y de tratamiento, ¿cuál es el objetivo? Eliminar la formación del colesteatoma y evitar su recidiva. Evitar, pero hay la posibilidad de que recidive. Controlamos la infección que conlleva este colesteatoma. Recuperación funcional de la pérdida auditiva, lo que se pueda, ¿no? Porque como digo, de repente ya destruyó el martillo, el yunque, el estribo. Cuando se entra a sala, simplemente se hace la abertura y se siente el olor a queso rancio, ¿no? De lo que queda, de lo que hay. Y cuando se extrae colesteatoma, tal cual como si fuera, a ver chicos, ¿cómo se podría decir? Creo que cuando un gusanito está que come toda la parte de una hoja, como deja igualito esto, deja un caminito. Todo ese caminito que se ha comido lo dejó el colesteatoma. ¿Bien? Y nosotros hablamos de huesecillos cariados, cuando de repente se comió el mango, se comió parte del platino, se comió parte del yunque, de la apófisis, entonces es cariado, ¿no? Entonces ya está por partes, están por pedazos, o simplemente no existen. Se llevó de encuentro a todos los huesecillos del oído medio. Por eso es un pequeño ratón, como que dice, para que se acuerden y no que se olvide, es algo que está comiendo, es osteolítico. Tienen que retirarlo lo antes posible para que pueda destruir menos estructuras funcionales del oído, de la caja del tímpano. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda o consulta? David Wong. Buenas tardes, doctora. Sí, tengo una duda de manera general con respecto a patología de oído medio, sí, de forma general. Bueno, hasta ahora, hasta la actualidad, se sigue realizando lo que serían las punciones de tímpanos, retirar líquido purulento que ya allí dentro para hacer estudio o algo. Ah, ¿se refiere como método de investigación? ¿De investigación a eso Así se es, para hacer refiere? diagnóstico. Para diagnóstico No, más que a nada, ver, ¿no? Para hacer algo más. esas funciones, no, para hacer funciones timpánicas, la meningocentesis se refiere. La meningocentesis. Así es, doctora. Sí se hace si es que se sigue haciendo si es que tiene un microscopio en consultorio, las medidas adecuadas de asepsia, y es simplemente hacerle una pequeña punción. O sea, en vez de que la membrana timpánica se explote, por decir, esto con una simple punción sale la secreción purulenta y, digamos, es menos complicado la cicatrización de esa pequeña perforación que se va a hacer. Nada más. No es que se va a extraer ese líquido para estudiarlo y ver de qué agente etiológico que es, no. Simplemente para evitar que esto pues explote y, digamos, explote de una manera fea, irregular, ¿no? Lo otro es simplemente una línea, un trazo, ¿ya? Pero eso siempre y cuando tenga a la mano el microscopio, las condiciones de asepsia y cuidado, ¿no? Y en las manos de un experto, ¿ok? Ahora, también hay que decirle a la madre, si la madre no quiere que le haga una incisión a la membrana timpánica, ya, entonces hay que aplicarle, enseñar en cualquier momento se perfora eso, y no se asuste, va a salir pus, y va a dejar de llorar el niño, también. No es que todos lleguen a hacer eso, ¿ok? ¿Alguna otra consulta? Chicos, como les decía, tengan muy en cuenta la otitis media aguda, el colesteatoma, que les puede venir cuando ustedes sean serumistas, la hipoacusia, las hemisajes, están en sus manos. Recuerden, esta clase que sea para la vida, porque eso ustedes van a ser internos, van a acordarse. Recuerden, en sus manos están buscar niños con hipoacusia profunda. Y ustedes, si logran ubicar a un niño, digamos, ya en contacto con el otorrino y que les digan si necesita un oído electrónico y le llegan a colocar el implante coclear, han logrado rescatar a un niño sordo de la vida. Es un niño que se va a reinsertar a la sociedad. Si no tiene ese niño una ayuda de los padres o los padres son descuidados, ese niño va a ser un discapacitado más y un ser humano que no va a poder progresar en esta vida, no va a poder educarse, no va a tener oportunidades como los demás. ¿Ya? No quiero sonar política, sino simplemente en general. ¿Alguna otra duda o consulta? También, ¿cómo se me puede romper la membrana timpánica? Ya no con una otitis media aguda, con un traumatismo, con golpes, con violencia familiar, que también existe.
golpes, a ver, voy a ponerme la cámara para poder, me visualicen. A ver, chicos, voy a pararme. ¿Ven la mano? ¿Ven mi mano? Bien. Si golpean de esta manera y fuerte contra el oído, puede ser tal presión que rompen la membrana timpánica por la fuerza. Y si rompen la membrana timpánica, los restos de la membrana timpánica perforada van a quedar hacia adentro. Entonces, cuando yo veo con el otoscopio, voy a ver una membrana perforada, pero con los restitos adentro. Bien, y eso puede ser una disquisición diagnóstica de un problema, por ejemplo, que dice, no, ya he tenido una otitis y se perforó. No, por cómo se sitúan los restos de la membrana timpánica por la fuerza externa, ¿sí? Me va a denotar, y además por lo que converso, por lo que examino y hago la anamnesis. Otra cosa es que yo estoy bien acatarrada, se llena de secreción purulenta mi membrana timpánica, y tanto se infló que se explotó para afuera. Los restos van para afuera. Y si yo veo con el otoscopio, veo los restos de la membrana timpánica abiertos hacia afuera. Esa es una manera como, ¿de dónde fue la presión? ¿De acá para acá, un problema infeccioso o un golpe? ¿No? Un golpe que hizo estallar la membrana timpánica. ¿Ok? Y si hemos visto casos de violencia familiar, hay ruptura de membrana timpánica, va a haber hipoacusia, pero de eso debe ser temporal hasta que haya restablecimiento de la perforación. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alumna Wong? Sí, doctora. Y con respecto a eso, cualquier tipo de perforación pequeña o grande que sea del oído, o por el mismo piquete que uno haga para diagnóstico o lo que sea, de todas maneras tiene que ser referido a cirugía, ¿cierto? Para hacer una timpanoplastía, creo que es el nombre. Ya, muy buena pregunta. A ver, puede haber perforación por una otitis aguda, ¿cierto? Es menos de 3 meses. Puede ser, como dice, perforación porque alguien usó un hisopo y golpearon el hisopo y lo introdujeron hacia adentro y pues le perforó la membrana timpánica. Todas las perforaciones pueden cerrar espontáneamente. Debemos darle un plazo, 1 mes, 2 meses, tanto en la otitis media aguda complicada, o porque alguien se introdujo el hisopo y se malogró, se perforó el tímpano, o alguien golpeó a otra persona. Es diferente a una otitis media crónica, pasado más de 3 meses, ahí ya no hay capacidad regenerativa. ¿Bien? Mientras es agudo, hay que esperar que solo cierre. De 3 capas, 2 capas cierran. Muy pocos casos no llega a cerrar de repente a alguien que tiene algún problema de fondo, un problema inmunosupresivo, un diabético, pero normalmente eso cierra. Bien, inclusive los traumatismos por golpe, por violencia familiar, cierran. Pero sí hay que tener en todos los mismos cuidados como si tuviera un tubito. No le puede ingresar agua cruda, nada de agua cruda, para que eso se vaya regenerando hasta que esté indemne, y ahí sí puede irse a la piscina, a la playa, a los lugares que deseen. En cambio, en otitis media crónica, esa perforación ya no, ya está perforado, ya está abierto. Ahí sí se llama timpanoplastía, porque no solamente colocar un injerto, que puede ser del trago, del cartílago del trago, de la concha auricular o de la fascia del temporal, sino también se va a limpiar los huesecillos, que quedan restos de fibrosis por las constantes infecciones que ha habido. En cambio, cuando es, por ejemplo, un caso de un traumatismo, que el paciente nunca sintió una molestia, su membrana timpánica estaba perfecta, brillante, y se perforó, en ese caso, en el peor de los casos, que no llega a cerrar, es simplemente se coloca lo mismo, que puede ser del trago, puede ser de la fascia del músculo temporal, o del injerto de la concha. Ahí solo se coloca porque ahí no hay problemas infecciosos. Y eso es miringoplastía. Cuando solo se coloca el injerto y no se toca nada más de la estructura de los huesecillos, se llama miringoplastía. En ambos casos es reponer o cerrar la perforación de la membrana timpánica. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta?
Vázquez. Sí, doctora. Doctora, en el caso de que, o sea, por ejemplo, el usar, ¿no? Los auriculares con volumen alto ya por casi todos los días y casi todo el día, también podría generar algún tipo de, no sé, perforación o, ¿cómo se puede decir? Como rajadura de la membrana Ya, muy buena y, no pregunta. sé, Sí, ¿qué más? demostrarse no con dolor o tal vez sangrado, pero ha sido mínimo. A ver, no se ha descrito. Sin embargo, sí puede ver, ojo, miren, no tanto el auricular, sino, por ejemplo, a alguien se le ocurrió reventar una rata blanca al lado suyo, y por la onda expansiva, ¿bien? Por el sonido y por la onda expansiva, romperle la membrana timpánica, haber dolor y sangrado, ¿sí? Ahí sí estamos hablando de otra cosa. Pero por el uso de auriculares, por escuchar la música, ¿qué? Tendría que ser pues un sonido intensísimo, no sé, de una banda, un rock metal, esos pesados, y sí, pues una cosa así que dañe tanto, ¿no? No creo que vamos a estar locos de usar más de 120 decibeles en eso, ¿no? Entonces, lo que sí me puede hacer el uso de auriculares permanentes sí es daño auditivo irreversible, que no se va a notar al inicio, ¿ah? Muchos chicos dicen, ay doctora, qué exagerada, yo uso todos los días y no tengo nada. Claro, esperen, al momento, en cualquier momento le hacen una audiometría y puede haber una baja auditiva, una espiga en los 4000, y que es leve, por eso no se percibe, pero a medida que ustedes se sigan exponiendo a sonidos intensos, se sigan con más ruido y todos los días, esto va cayendo, va cayendo más frecuencias, ahí sí, ay, yo creo que no escucho bien, uy, no creo que escucho bien la voz de mi enamorada. Las mujeres tenemos voces agudas, y cuando hay falla auditiva de trauma, tipo de trauma acústico, la frecuencia 4000 comienza a fallar, luego jale el 8000, 2000, 3000, las agudas, y vamos a tener más problemas con las damas. O sea, nosotros tenemos voces agudas, y no con los hombres que tienen voces graves. ¿Ok? Por una parte, alguien me dijo, y muy gracioso, ¿no? Ay, entonces vamos a tener menos problemas con las mujeres, porque ya no las vamos a ver, escuchar, porque nosotros tenemos voces agudas. Pero actualmente se habla de contaminación acústica, lo que me dice doctora. Realmente se propugna mucho, escuchen música, la música es vida, es lo más maravilloso que existe, nos ayuda, nos acompaña en nuestro quehacer diario, pero escuchen la música no colocándose en el oído, sino en la mesa, en otro lado, dejen que las ondas vayan por todos lados y después a su oído, no directamente, porque recuerden que las pérdidas son irreversibles. Si esto cada vez daña más, y recuerden, una cosa es que ustedes a los 40 años van a empezar a tener algún tipo de pérdida, a los 40, ya puede empezar. Pero si desde los 18 está con los sonidos intensos, wow, la vida que les espera a los 40 pueden llegar a ser sordos jóvenes. Aquellos muchachos o chicas que manejan los autos y que uno ingresa al auto y todas las lunas retumba, eso es lo más nefasto que existe, eso está pero altísimo. Y si usted, doctora, que preguntó, se colocan los auriculares y 2 metros atrás su hermana escucha lo que usted está escuchando, está muy alto, así que debe tener mucho cuidado, ¿ok? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Doctora, Dígame. en el proceso en el que esperamos que la membrana timpánica se cierre por sí sola, que nos dice que puede durar 1 a 2 meses, ¿se le da algún tipo de profilaxis? Porque al estar expuesta podría haber algún tipo de infección o algo parecido. No, ya, la infección, digamos, tendremos que cubrirlo, supongamos, le golpearon al paciente ahí y se rompió porque le dieron un puñete, ¿no? Ya, la primera semana, nada más, y todo lo demás que dure para que eso sane espontáneamente, full cuidado que no le ingrese agua, que no se resfríe, porque recuerde que entre la nariz y el oído hay una conexión, la trompa de Eustaquio, ¿ok? Ese sería, en todo caso, la profilaxis, evitar que se resfríe, evitar que le ingrese agua, nada más, pero no va a tomar antibiótico ni nada por 2 meses, menos usar gotas sónicas, ¿ya? Es full cuidado, y eso mejora,
y mejora muy bien. Es más, usted le dice al paciente, si usted no se cuida, eso se va a quedar abierto y finalmente va a entrar a la sala. Y muchos de ellos no quieren entrar a la sala. Nadie quiere entrar a la sala, y menos aún en pandemia. Entonces, ¿qué hacen? Cuidarse. No le ingrese agua, ni tampoco que se resfríen para que no contaminen. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, chicos. Ha sido un gusto de estar con ustedes. Los invito a que sigan quedándose en casa. La pandemia está muy fea. Si bien ustedes tienen una visión desde su casa, quizás muchos de ustedes tienen familiares médicos o se han visto afectados, acá la cosa está fea. Entonces, no bajen la guardia, no se reúnan, no hagan trampas, no que no te preocupes, tú te pones allá, yo acá. Quiere hacer una cosa extrema, quédense en casa, porque ahorita solo es o vida o muerte. ¿Okay? Y si quieren seguir estudiando medicina, tienen que cuidarse, porque necesitamos gente valiosa como ustedes, gente que estudie, y gente que sea ética y honesta para seguir en este camino de la vida que es la medicina. ¿Okay? Muy bien, a cuidarse mucho y cuídense mucho. Adiós, gracias. Gracias, doctora. Buen día. Buen día, gracias a ustedes. Almuercen, jóvenes, no hagan dieta. Gracias, doctora. Gracias.